las vidas paralelas escritas por Plutarco. Hoy voy a narrar de Pericles, el gran general. Y voy a hablar un poco sobre Plutarco y de Pericles. Plutarco escribió sobre el gran Pericles, el general, y también sobre Fabio Máximo y muchos más. También en su historia sobre Pericles dice que Pericles era de una raza noble y también que tenía amigos ricos. También dice que tuvo maestros, Anaxágoras, Zeón y otro más que no recuerdo. Pericles fue un gran historiador, un gran guerrero, un gran general. Y también él hizo muchas cosas buenas y por eso lo llamaban olímpico. Tal vez porque fue gran estratega y buscador, o tal vez porque hizo muchas cosas grandes. La cosa es que Pericles fue un gran hombre y también le presentaron un carnero que tenía solo un cuerno y un adivino dijo que los partidarios de Pericles y de otro, en los dos partidos, ese día se iba a decidir entre Pericles y el otro. Pero Anaxágoras fue y le partió el cráneo al carnero y tenía un cerebro con forma de huevo. Y también, en otra ocasión, Pericles fue a hacer un encargo o algo así, y un hombre fue tras él insultándole. Pero Pericles fue tranquilo, sin hacerle caso. Entró y luego cuando salió por la tarde, el hombre fue detrás de él. Y entonces Pericles, cuando llegó a su casa, le dijo a un esclavo le dijo que con un hacha lleve a ese hombre a su domicilio. Pericles fue un gran hombre y cuando creían que podía ser un tirano, se comenzó a juntar con la gente pobre y dejó a sus amigos ricos. Bueno, no los dejó. No iba a sus fiestas, solo fue a la boda de su primo. Y fue un gran hombre. Se ausentó durante la boda porque eso era una distracción para su dignidad. Caminaba con paso firme y tenía y se ajustaba el manto como ningún otro. Y Pericles fue un gran hombre. Y esa es mi narración de Pericles. Gracias. Buenos días, soy Max André del Club de Lectura de 9 a 10 años y voy a presentar mis citas de Pericles.9. Empecemos. Que en muchos combates había alcanzado brillantes victorias de los bárbaros y que con grandes sumas y cuantiosos despojos había enriquecido a la ciudad. Como le escribimos en su vida, tal era el poder de Pericles en el pueblo. Ahora el siguiente punto. De 10. Vieja estás, Epínice. Vieja, estás para salir adelante con tales asuntos, mas todo solo una vez se levantó a hablar, no más que por cumplir con su nombramiento. Ahora hablamos del punto 11. Muy bien. Hacía además salir cada año 60 galeras, en las que navegaban muchos ciudadanos asalariados por espacio de 8 meses, y al mismo tiempo se ejercitaban y aprendían la ciencia náutica. Ahora del 12. Viniendo a ser como el instrumento y cuerpo de su peculiar ministerio a toda edad y naturaleza, para decirlo así, repartían y distribuían las operaciones del bienestar y la abundancia. Ahora del 13. Tan grande es el trabajo que le cuesta a la historia descubrir la verdad. Pues para los que vienen más tarde, el tiempo pasado se interpone y roba el conocimiento de los hechos. Finalmente, traído a contienda con Tucídides sobre el ostracismo y puesto en riesgo, consiguió desterrar a este y disipar la facción que le era opuesta. Gracias. Hola, soy Augusto Samuel y les daré una cita del libro de la vida de Pericles, del
del punto 16. Decía que le habían dado mucho poder los atenienses a Pericles porque era tan bueno. Y dice de las ciudades todos los atributos y las ciudades mismas, a su antojo dejándola el libertarlas u oprimirlas, alzar de piedra o derribar sus muros, los tratados, la fuerza, el poderío, la paz, la riqueza y la aventura. Gracias. Soy Daniel y voy a compartir mis citas de Pericles. Si los árboles se cortan o se podan, se reproducen, pero si los hombres perecen, no es fácil hacerse otra vez con ellos. Pericles había dicho eso porque si sufrían daño no era fácil, no se podía curar fácilmente, pero con los árboles se podían volver a plantar. Y decía que Pericles pagaba a los enemigos para que les dé tiempo para crear un plan para vencerlos, y justo cuando van a pelear ya tiene todo planeado para vencerlos y los termina venciendo. Y de esa forma hacía que ninguna ateniense pereciera. Les voy a compartir otra cita de Pericles. De esta se trata de que cuando lo sacaron de su puesto a Pericles y hubo una peste, todos sus familiares murieron. Con todo no desmayó ni decayó de ánimo con estas desgracias. Procuró sufrirlo como de costumbre y conservar su grandeza de ánimo. Y con esto Pericles mostró que aunque pasen desgracias, tenemos que ponernos y animar a otras personas. Y ahora voy a compartirles otra cita más. Admirable hombre por su gran grandeza, por no haber dado nada, ni a la envidia, ni a la ira, ni haber mirado a ninguno de sus enemigos como irreconciliables, su conducta bondadosa y su vida pura y sin mancha. Y por eso me gustó el personaje de Pericles, porque era muy honorable y además amaba a sus enemigos, y a sus enemigos los trataba con honor. Hola, soy Josué del Club de Lectura de Plutarco. Hoy les voy a relatar lo que aprendí del punto 1 al punto 9 de Plutarco Fabio Máximo. Cuando Fabio Máximo nació, tenía una verruga y le decían verrucoso. Y también tenía otro apodo que era ovícula, porque era tan tranquilo como una oveja. Y también le costaba aprender las letras. Después también su rival era Aníbal, porque Italia quería conquistar Cartago porque ya habían conquistado las otras ciudades. Y entonces estaban batallando, y en una de las batallas contra Aníbal, Fabio se cayó de su caballo, pero se volvió a levantar, y esa batalla fue inusual y muy buena, con mucha acción, porque hubo truenos y rayos, y también hubo un terremoto. Y también un cónsul muy amigo de Fabio se
Flaminio. Y entonces ahí murió. Y ahí también Fabio Máximo pidió permiso para usar caballo en la guerra y dijeron que sí. Y el cónsul le decía. Y entonces Fabio Máximo también conocía a Lucio Minucio, que también se burlaba de él y también los soldados de Minucio. Y una vez cuando estaban batallando, entonces una vez Minucio y Fabio Máximo se pusieron a batallar contra Aníbal y le ganaron. Porque Aníbal tuvo una estrategia que falló. Batallando una vez, Fabio y Minucio le ganaron a Aníbal porque Aníbal había pronunciado mal el lugar donde quería ir y justo le llevaron a otro lugar los guías, me imagino, y ahí justo estaba pasando el ejército de Fabio y le ganaron. Pero también ahí a Aníbal se le ocurrió una idea, compró vacas y ahí les prendió un fuego a las vacas con ramas y se comenzaron y también los guías se asustaron porque pensaban de que eran soldados de Aníbal y los guías eran de Fabio Máximo. Y entonces ahí cuando se comenzaron a quemar los cuernos, comenzaron a dispersarse las vacas y después ahí el ejército de Aníbal atacó y le ganaron a Fabio Máximo. Y a Fabio Máximo lo llamaron Aníbal derrotó a Fabio. Y cuando Fabio regresó, le indicó a Lucio Minucio que no batallara contra Aníbal, porque era muy poderoso Aníbal en ese momento. Pero Minucio desobedeció y se fue a batallar y justo en ese momento ganó. Fue realmente una cosa realmente súper genial. Y entonces ahí Fabio Máximo le dijo a Minucio de que no lo haga o si no le iba a dar un castigo. Y le dio un castigo. Y entonces el amigo de Minucio le dijo a Fabio de que Minucio era un hombre muy valioso y le debía ser realmente premiado y le premiaron por, así decir, una mitad para Fabio, el ejército, y otra mitad para Minucio. Y gracias. Muy buenos días, yo soy Daniela Esther Rosero Díaz del Club de Lectura de 9 a 10 años. Y hoy les voy a compartir la vida de Fabio Máximo. Fabio Máximo fue cónsul 5 veces y dictador 2 veces. Sus características son: era muy paciente, tanto en su forma de ser y en las guerras. En las guerras era muy paciente, como por ejemplo, él había hecho una guerra con Aníbal y lo que hacía era esperar arriba de una montaña para que Aníbal se agote. Y ese era su tipo de estrategia, pero a algunos no les parecía su tipo de estrategia. Fabio Máximo, él quería tener menos pérdidas humanas. Era tan paciente que a él le decían ovícula. Él también le decían verrucoso, porque tenía una verruga en la parte de arriba del labio. Ahora les quiero hablar un poco del libro de Plutarco. Capítulo 10. Asociando con el dictador para tan importantes negocios a Minucio, pensaron abatir y humillar a aquel
aquel en lo que dieron muestras de conocer muy poco su carácter, porque no miraban como desgracia suya aquella su edad, sino que al modo que Diógenes el sabio, diciendo uno: estos te escarnecen. Respondió: pues yo no soy escarnecido, teniendo por dignos solamente de burla a los que acobardan y turban con tales cosas. Así también Fabio no se dio por sentido ni incómodo por sí con aquella determinación, contribuyendo a demostrar lo que opinan algunos filósofos, que el varón recto y bueno no puede ser afrentado ni deshonrado. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Chao. Buenos días, mi nombre es Samuel y voy a dar mi cita de Vidas Paralelas de la vida de Fabio Máximo. Fabio Máximo lo llamaron verrucoso porque tenía una verruga encima de su labio. Lo llamaron Junctactur, que significa el que retrasa, porque a los romanos no les gustaba su forma de atacar que hacía Fabio Máximo. También impidió la conquista de Roma por el gran general cartaginense Aníbal. Ahora daré mi cita del punto 20. En cuanto a las defecciones de las ciudades y a la deserción de los aliados, era Fabio de opinión que debía de contenerse en esto el pudor, hablándoles suave y mansamente, sin descubrirles todo lo que se sabe y sin manifestar todo lo incómodo con los que son sospechosos. Así se dice que, habiendo entendido que un marzo buen militar y de linaje y valor muy principal entre los aliados, había estado moviendo con algunas pláticas de defección o traición. No se irritó con él, sino reconociendo que injustamente había sido olvidado. Ahora, le dijo, la culpa ha sido de los jefes que distribuyen en los premios. Por favor, más que por reconocimiento al mérito. Desde ahora, cúlpate a ti mismo por no haber venido a mí, haberme dicho lo que echas de menos. Habiendo dicho esto, le regaló un caballo hecho a la guerra y le remuneró con otros premios. Fabio Máximo nunca pudo ver la derrota de Aníbal. También murió pobre. Cada ciudadano dio una pequeña cantidad de dinero y Fabio Máximo murió pobre porque siempre daba de su bolsillo para el rescate de los soldados que eran capturados por los cartaginenses. Y al final a Fabio Máximo lo llamaron el escudo de Roma. Gracias. Ahora daré la comparación de Pericles y Fabio Máximo. Ambos han dejado ejemplos de virtud en lo militar y en lo político. Pericles gobernó en tiempos prósperos, pero Fabio gobernó en tiempos trabajosos e infelices. Pericles tenía un temor que era el ostracismo, era ser desterrado, y Fabio temía que todos sus soldados murieran en batalla. Pericles mandó a todos sus enemigos al ostracismo, y Fabio fue amable y bondadoso con Minucio. Pericles hermoseó la ciudad, pero Fabio no hizo mucho porque había necesidades. A Pericles tenía la cabeza en forma de cebolla y a Fabio tenía una verruga encima del labio. Ambos dejan ejemplo de virtud, pero nuestro mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Gracias.